Muy buenos días, el tema de hoy es nuestra vocación. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Nuestra vocación. Aquí el apóstol Pablo nos da una referencia cómo el Señor nos quiere usar a usted y a mí. Él no mira cargos, rangos, títulos, estatus, posición social o de pronto una carrera, una profesión. No. Mire que el Señor dice que escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Un ejemplo lo encontramos cuando el Señor escogió a sus 12 apóstoles, sus discípulos. Encontramos al primero de ellos, que es Pedro. ¿Pedro quién era? Un hombre, un pescador de peces, pescados. Un hombre en el cual no tenía conocimiento, un hombre que no era letrado, no era formado, no era instruido. Pero duró 3 años y medio al lado del Señor, y el Señor lo instruyó en el conocimiento del reino, en la palabra, en el entendimiento, a la luz de las Escrituras, que era lo que el Señor les hablaba a unos por parábolas, pero a los discípulos les explicaba las parábolas, o sea, los formó, les enseñó. ¿Quién era Pedro? Un hombre que no era estudiado, un hombre que no fue estudioso, pero como el Señor lo usó de una manera sobrenatural. Pero como este relato nos lo habla el apóstol Pablo, un hombre estudiado, un hombre del vulgo, un hombre de letra, un hombre de estatus, un hombre de posición social, que era Saulo de Tarso. Pero como el Señor viene y lo transforma para que este hombre, como él mismo lo dice, que todo lo tiene por basura, por ganar a Cristo. Y era precisamente porque él era un hombre conocedor de la palabra, que fue formado y enseñado por Gamaliel. Pero como cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y se da cuenta que no todo es por la ley, sino por la gracia para entrar al reino en Cristo Jesús. Y como este hombre tiene una transformación en el cual prácticamente todo lo que él poseía, todo lo que él tenía, todo el conocimiento, todo lo que él había adquirido, todo lo tiene por basura. Y él mismo habla aquí en esta palabra, dice que ni muchos nobles, ni aún muchos sabios, ni muchos entendidos, porque dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ya que el apóstol Pablo aquí habla más que todo los judíos, que se creían de alto rango, una jerarquía muy alta, conocimiento, entendimiento, pero cuando viene a hablarles como que eran cerrados, cegados en el entendimiento. Por eso dice que el Señor usa lo más vil y menospreciado, y es para avergonzar a los sabios. Y era esos sabios, porque ¿quién era nuestro Señor Jesucristo? Dice que era un hombre que prácticamente fue criado como cualquier persona, pero no fue formado en estudios, formación. Dice que él era un carpintero. Ahora la palabra, que él era un carpintero que trabajaba junto a su padre, José, el hombre físico, el padre físico que Dios le dio en esta tierra, pero que él no tuvo conocimiento. Pero como era el Hijo de Dios, tenía esa revelación, este entendimiento, ese conocimiento del Padre, pero lo más vil y menospreciado. Dice, por eso dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, lo necio, esas personas que no son agradables a esos altos jerarcas, a esas personas de estatus alto, de rango alto, de estudios, personas que están acomodadas muy bien económicamente, pero que también tienen títulos, profesiones. Pero como el Señor usa de lo más vil y menospreciado, solamente es que una persona se disponga de todo corazón a ser usado por el Señor, y si es de Dios, Dios lo usará sobrenaturalmente, porque en la Biblia encontramos a varios que fueron usados así. Encontramos la historia del rey David. El rey David, el Señor dice que lo entresacó de las ovejas, porque prácticamente cuando el Señor manda a Samuel que ungiera al rey de Israel, a uno de los hijos de Isaí, vaya, él mira precisamente a sus hermanos, altos, fornidos, buenos mozos, acuerpados, porque pertenecían al ejército de Saúl. Pero cuando va a empezar a ungir acá al primero de los hijos de Isaí, el Señor le dice, no, él no es el que yo he escogido. Yo no miro tu parecer, yo no miro lo que tú ves, yo miro es el corazón. Y mire que el Señor mira es el corazón. Por eso cuando fue a ungir a los hermanos y miró que no estaban los que el Señor le decía que faltaba uno, era David.
¿Quién era David? David es el que cuidaba las ovejas, el que olía a chivo, como decían algunos por ahí, olía a cabra. Entonces prácticamente el olía era oveja y el Señor le dice que faltaba uno y Samuel entendió. El profeta Samuel entendió, hasta que no lo llamaran no podía seguir con el ritual que el Señor había mandado hacer. ¿Y dónde lo sacó el Señor? Detrás de las ovejas. ¿Pero quién era David? Era despreciado inclusive para sus propios hermanos, porque encontramos a la luz de las Escrituras que él mismo venció a Goliat. Dios lo usó para vencer a Goliat y aún sus hermanos lo detestaban, pero el Señor le plació usarlo a él. ¿Por qué no nos puede usar el Señor a usted y a mí? Mire que el Señor no le está preguntando a usted ni me pregunta a mí dónde estudió. Seguro que usted es un teólogo, usted es un profesional, usted dónde vive, cuántas casas tiene, cuántos carros tiene, cuál es la posición social, qué estatus tiene usted, qué rango tiene. No. El Señor solamente mira es un corazón totalmente dispuesto para poder entrar y hacer la obra del Señor. Ya que ahí encontramos en la palabra, sino que de lo necio el mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, pero también de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil son esas personas que no valen nada. De pronto una persona que es pobre, tanto económicamente, en cosas o proyectos que no avanzan, pero eso el Señor lo escoge a esa persona. Pero dice a fin de que nadie se jacte. Y por eso dice que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar delante de la presencia del Señor. Es que yo estudié en tal universidad, es que yo tengo tantas carreras, es que yo tengo tantos títulos, es que yo tengo un nombre, yo soy de la nobleza, yo soy de la realeza. No, eso no mira el Señor, eso no le place ni lo busca el Señor. Por eso dice, no sois muchos sabios, no sois muchos poderosos, no sois muchos nobles. Encontramos que aún aquí el apóstol Pablo hace una especificación de quiénes son prácticamente los que el Señor está buscando. Tendríamos excelentes maestros que nos darían ventaja a la hora de usted y yo entrar a debatir con personas de conocimiento, los griegos, los filósofos de la época con los que se enfrentaba el apóstol Pablo, pero aún así el Señor le daba la sabiduría cómo obrar con ellos y cómo hablarles claramente. Pero igualmente el Señor nos puede llevar a usted y a mí para poder hablar con ese tipo de personas que tienen un cargo, un rango, que tienen un estatus social, pero también tienen un rango en el estudio, y el Señor nos puede usar a usted y a mí siempre y cuando el Señor nos quiera usar de una manera sobrenatural. Por eso ahí en el verso 25 que estábamos leyendo, y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, prácticamente es en el Señor que encontramos ese entendimiento, ese discernimiento, esa revelación, ese conocimiento, esa palabra de lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Por eso el tema de hoy es nuestra vocación, y nuestra vocación, si es en el Señor Jesucristo, en Él entendemos, en Él conoceremos, en Él tendremos ese discernimiento, en Él tendremos la revelación de la palabra a través de la dirección del Espíritu Santo. Y cómo nos podrá usar el Señor para usarnos, para avergonzar a los sabios y lo menospreciado. Por eso ahí dice lo insensato, y eso insensato que son esa parte de sistemas personas pronto que lo toman como tontos, como personas ineptas. Pero también dice que los avergüenza, que lo que avergüenza, dice lo sabio, lo que el hombre es sabio en este mundo, que muchos se jactan, no lo ven como algo sobrenatural, pero como que el Señor sí lo quiere exaltar a usted y a mí, pero que Él pueda que nosotros sientan vergüenza suya o vergüenza mía, porque de pronto no hemos sobresalido en de diferentes cosas que nos exige el mundo. Pero también dice lo menospreciado, y es para deshacer lo que el hombre cree que está bien. Pero es así que nadie debe jactarse de ser algo en este mundo, un cargo, un rango. Debemos jactarnos de estar en la presencia del Señor. Muchos se jactarán de pronto de verlo a usted y a mí, pero ¿cómo hace usted? ¿Pero cómo Dios lo usa? ¿Pero cuál es lo diferente que usted tiene delante de las otras personas? Porque usted Dios le da revelación, Dios lo usa con milagros, Dios lo usa con prodigios. Ahí es donde el Señor se puede jactar en cada uno de nosotros, no nosotros, porque todo es para la gloria de Dios. No es porque yo soy más que los demás, no, es como el Señor quiere usarnos, pero también por esa disposición que usted y yo tenemos delante de la presencia del Señor para usarnos para su gloria y para su justicia. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para poder conocer y entender. Por eso ahí lo mismo dice el verso 31, dice, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y es que esta es una palabra en la cual el Señor quiere que usted y yo nos gloriemos en el Señor. Y es conocer qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso lo encontramos en Jeremías 9:24, que ahí mismo lo dice la palabra, y es en entender
y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. O sea, Él es el que hace justicia, que hace misericordia, que hace juicio, Dios. Y el Señor quiere usarnos de una manera sobrenatural a usted y a mí. O le oro, le clamo, le pido al Señor que nuestra vocación sea en el Señor Jesucristo, a la luz de las Escrituras, guiado en la dirección del Espíritu Santo.